acogernos. También, por supuesto, gracias al Café Comercial por acogernos una nueva tarde aquí en la Planta de Arriba. Bienvenidos a esta nueva convocatoria de estudio. La verdad es que para nosotros social, porque presentar el número 466 para la Constitución Mexicana es el documento que esperamos que un muy querido autor de la Sociedad Literaria Nacional. Y luego es para mí un placer y una alegría representar esta tarde a la editorial y a su director, Pablo Méndez, que sí que convaleciente de esa pequeña dolencia que sufre, pero que está aquí con nosotros el espíritu, por supuesto. Insisto que es para mí un placer representar a la editorial en el lanzamiento de Escoba de 15, abecedario de la poesía de Emilio González Martínez, que nos acompaña aquí en la mesa ya. Emilio, escritor, como sabéis, hispano-argentino, nacido en Buenos Aires en 1945 y afincado en nuestro país desde finales de los años 70 a 1977 concretamente. Cierto que estamos, ya lo sabéis, ante un reconocido psicólogo, un reconocido psicoanalista, con una amplia trayectoria además como ensayista y como articulista en la materia, pero, claro, no es menos cierto que estamos igualmente ante un escritor de clara vocación poética, digámoslo con todas las letras, ante un verdadero poeta, con varias obras ya publicadas, digamos algunas, el otro nombre, Tragaluces y Hojas de Vidas. Fijaos, más de 10 años, casi 15, Emilio, han llegado a transcurrir desde esas hojas de vidas hasta esta Escoba de 15 tan esperada y que supone, como antes decía, el pleno regreso de Emilio, digamos que su vuelta al panorama de las novedades editoriales en nuestro campo. Permitidme un toque personal que insista en la alegría que siento hoy, porque Emilio además es un entrañable compañero, gracias al cual resulta mucho más fácil establecer, consolidar y ganar para la cultura esa especie de eje que viene uniendo y nosotros venimos tejiendo y urdiendo en los últimos años entre Madrid, Aranda y Rivas, ¿verdad? Y claro, pues la verdad es que lo mismo puede decirse del otro entrañable compañero que nos acompaña en la mesa y quien hoy ejercerá como presentador, que lo tenéis, es Fernando López Guisado, querido poeta igual, autor de La Casa igual, y también de enhorabuena por la cálida acogida que está obteniendo su más reciente poemario, Rocío para Drácula, que presentábamos aquí pues hace bien poquito, a comienzos del presente curso 2014-2015. Sin extenderme más, porque es Fernando quien se va a encargar de la presentación, yo le cedo ya la palabra, y para que nos presente, como digo, esta Escoba de 15, abecedario de la poesía, que, si me permitiréis decir, que es un libro capaz de conjugar una visión lúdica, como el propio título indica, ahora profundizará en ello Fernando, Escoba de 15, una visión lúdica de búsqueda con la emoción y la trascendencia poéticas. Emilio, enhorabuena por el libro, y Fernando, tú ya sabes. Muchas gracias, Antonio. Vamos a ver si esto está encendido. Dale. Un aplauso. Bueno, pues se me oye bien, espero que sí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en el comercial. Ahora sí se me oye bien. Ahora es cuando se me oye bien. Muchísimas gracias a todos, repito, por acompañarnos en el comercial. Yo soy un presentador que no se extiende mucho, sé que eso lo decimos todos y terminamos extendiéndonos, pero procuro ser conciso. Para mí, obviamente, es un día muy especial y un honor muy especial presentar a Emilio y compartir mesa con dos amigos de verdad muy queridos y también compañeros en la escritura y dos poetas de enorme tallaje como son Emilio y Antonio. Yo llego aquí porque en la presentación de mi más reciente poemario me cruzo con Emilio, que asistió, y después de un cálido abrazo me pide que presente su libro.
un momento, además, en que la vida me tiene al rojo vivo. ¿Qué puedo decir? Porque él me pide que lo presente por una razón muy específica, que es la visión crítica. Entonces, pues claro, hay un reto al que un presentador no se puede negar y es el que ejerzo hoy. Como una especie de terapeuta de versos, que Emilio me pidió su opinión y yo tengo que dejar de lado al amigo, tengo que dejar de lado al compañero poeta y al compañero editorial y centrarme exclusivamente en lo que son los versos de Emilio y el poemario que tenemos aquí, esta escoba de 15, este abecedario de la poesía. Siento mucho la ausencia de Pablo, por una parte, pues porque yo sé que tenía muchas ganas de estar aquí, hemos hablado mucho de este libro, él y yo, y bueno, me permite ciertas libertades como usar la tablet sin que me cuelguen, y en su honor hoy incluso me he puesto camisa blanca porque es la que suele llevar Pablo. ¿Qué puedo decir yo de abecedario de la poesía? Bueno, pues ha sido un camino muy largo, un silencio muy largo que ha tenido Emilio. Volver no es fácil, volver a publicar después de un largo silencio, un silencio elegido, lo sé porque yo lo hice, y me parece una de las voces que merece ser escuchadas, la voz de Emilio. ¿Por qué? Primero por una hondura sentimental. Nos encontramos con un poemario en el que los poemas se van sucediendo como si fueran carta tras carta, naipe tras naipe, y cada poema te lleva a la siguiente carta y arrastras, como en el juego de la escoba. En ese sentido, creo que la lucidez de Emilio al escoger el título ha sido muy grande y muy precisa. Es un libro que te da la sensación de estar recogiendo cartas y jugando. Y es lo que yo hice con el libro. Cuando me lo pide, yo me pongo con él a jugar a la escoba. Y vamos, el libro, y al final gano el libro. Luego, en Emilio veo una poesía reflexiva. Una poesía de imágenes sencillas, que no simples. Los que me conocen saben que suelo utilizar mucho esta expresión, que para mí supone mucho, porque no es lo mismo la simpleza, que es algo que no ahonda, sino que la sencillez. La sencillez es una manera de perfección, y sobre todo en la palabra. Y además, yo en Emilio, en la poesía de Emilio, y en esta escoba de 15 en general, veo una poesía de interpretación de la realidad y de asumir esa realidad como propia, a través de algo muy importante que es el ojo del poeta. Es un hombre que interpreta el propio yo, que interpreta su identidad, observando su entorno, y hay un elemento que a mí me interesa y me interesó mucho el libro y me ha sorprendido, que fue el tiempo. El libro de Emilio es un libro de emoción recobrada, que llamo yo. Son poemas escritos a emociones muy fuertes, que a través del tiempo, ya sean 2 minutos, ya sean 20 años, uno las recobra, las recuerda, las vuelve a hacer suyas, las siente aquí y las lanza al mundo, además de una manera muy especial, que es con un rigor y una estructura formal muy trabajadas, con una musicalidad muy bien elegida y con un corsé que elige ponerse Emilio, aunque en uno de los poemas, ya lo hemos hablado, no se abrocha todos los botones de ese corsé, pero que son esa escoba de 15, que todos los poemas tienen 15 versos. O no, la mayoría, el 99%. No, pero es que ese además es un poema precioso. Hay otro de los elementos que me interesa mucho de Emilio, que es el alejamiento de
los lugares comunes en los que nos movemos todos los poetas, por lo general, que están ahí, pero no están de la misma forma que en otros. Eso me llama mucho la atención. Porque nos sentamos aquí tres poetas, tres voces muy diferentes. Antonio es una voz muy lírica, yo soy una voz muy implosiva y bueno, Emilio es una voz muy serena. Y ese elemento de serenidad de Emilio es lo que hace que Escoba de 15 sea un poemario tan disfrutable y tan distinto. Nos alejamos de esos campos habituales, del poema dedicado, de la emoción desgarrada y hecha poema en el momento, sino que Emilio la interioriza, la calma, la analiza y la suelta. Pero durante todo el poemario, esa emoción está ahí. Es una emoción poética, es una emoción muy fuerte y sigue siendo una emoción muy intensa. Se mantiene con un tempo muy preciso, con una intensidad muy bien elegida, una intensidad de un poeta que está diciendo: yo sé hacer las cosas. Tiene Emilio un existencialismo muy puro, pero sin ser desnudo. Y además tiene algo que hace de la interacción vital una trascendencia sublime, pero no importada de otros lados, no hace del yo, ni tampoco impostada, ni sublimada. Es un existencialismo que sabe hacer una interpretación vital, no sin carencia de humor, no sin carencia de honor, un honor y un humor muy finos, y que sabe además saltar lo evidente, lo que está a simple vista, y articular muy bien la paradoja, que es una de las imágenes que suelen repetirse, del elemento que termina siendo víctima de sí mismo, de su propia finalidad. Una poesía que se interna, sobre todo, que es lo que yo más admiro y más me emociona de un poeta, en el canto que es lo que decía Claudio Rodríguez, que todo es canto. Escoba de 15 es un canto a las cosas, no explicarlas. El poeta no explica, el poeta canta al misterio. Y ahí está el canto de Emilio. Diferente, en verdad, de lo que se hace ahora, y funciona muy bien porque fusiona dos cosas, que es el alejamiento de un enfoque de oscuridad hermética, de esta rama en el que, pues claro, una poesía muy cerrada, muy oscura, muy impenetrable, que al final termina estando solo en ojos del lector, que interpreta lo que él desea, ¿no? Emilio tiene muy claro lo que quiere decir, pero tampoco se va al lado contrario, no salta a decirle al lector por dónde quiere ir. Y eso se nota en la dicción, eso se nota en el juego de palabras, eso se nota en el ritmo, eso se nota en las imágenes muy bellas, muy precisas, y en esa parte lúdica y aparte de las citas. Aquí nos encontramos con un poeta que nos está poniendo una cita de Szymborska y una de Faulkner. Claro, está diciendo, hay que leer. El lenguaje es lo más importante de este libro. Por eso es un libro tan extraordinario, porque al final, para Emilio, por lo que yo veo, lo que nos queda es esa palabra, es ese lenguaje, es esa comunicación. Es, sin duda, por encima de todo también, como he dicho ya para terminar, emoción. Emoción contenida, tensión suave y sostenida. Y con la moraleja final, que la única salvación posible es la palabra.
la palabra que nos nutre, que no nos encierra en una urna de museo o en una mesa de laboratorio. Y ahora, para finalizar, lo que sí quiero es leer un poema, que él me lo ha pedido, y luego os dejaré con Emilio, escuchador atento, observador imparcial y sereno, de inescrutable pero tiernísima mirada. Yo a este poema, bueno, cuando me dijo escoge un poema, yo suelo hacer una cosa, que es que yo no escojo nunca los poemas me escogen a mí. Y bueno, yo lancé el libro, luego lo perdí. Lo perdí, tuve que recobrar la emoción recobrada. Y bueno, pues se abrió por esta página, yo leí el título, comprobé que en la lista de Emilio no estaba, y bueno, pues fue un poema que me gustó mucho, que es el poema que abre la sección abecedario de la poesía, que es la parte fuerte y más intensa del poemario. Escucho testimonios inauditos, suaves dislates, brusquedades como palabras atragantadas, y el nuevo amor temblando, como un salto certero, todo mirada, un salto sin leopardo. Está lo que se dice trastornado, preso de un vértigo altivo, pendiente del humo ardiente de tu sed. Pero hay carreras que no vienen, que espían tras los árboles y se hacen bosque de silencio. Bosque injuto, vibrante, atravesado por las horas de más y los encuentros. Y ahora, muy agradecido, vuelvo al amigo y os dejo con Emilio, que es el protagonista de hoy. Y de verdad, muchísimas gracias por tu amistad, Emilio, muchísimas gracias por estar ahí siempre. Y bueno, disfrutad de uno de los grandes detalles de Emilio, que es por lo que merecía la pena estar aquí hoy, que es su rapsodia impresionante, su voz profunda y su punto lúdico y divertido que sabe llevar muy bien al recitar. Felicidades, Emilio, por este poemario que te acabo de disgregar críticamente y que ha sido un honor presentar. Buenas noches. Bueno, después de casi 14 años, no sin escribir, pero sí sin publicar, traje casi todo lo que quería decir anotado, porque me imaginé que no iba a poder abarcar todo lo que quería decir si me ponía a hablar solamente. Entonces, seguramente después me saltearé algunas cosas y leeré otras, en fin. En el capítulo de agradecimientos, bueno, a Pablo Méndez, que lamentablemente hoy no puede estar, hasta había hecho un chiste con él, pero no lo voy a decir. No, había puesto que ha sido raptado por una china, es decir, que se lo llevó una asiática. Y al que deseamos una rápida recuperación. Vamos a sacar a Pablo. Al poeta Fernando López Guisado, a quien le prometo hacer todo lo posible por llegar a ser el poeta del que él acaba de hablar.
al poeta Antonio D'Aganzo, de quien he escuchado decir a Pablo que debía cuidarse ya que Antonio lo hacía tan bien o mejor que él, a Lidia, mi compañera de vida, de amores, de sobresaltos y delicias, a mis hijos y sus compañeras, y muy especialmente a mi nieto Guillermo. A quienes compartieron mi paso formativo por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y hoy me dan el gusto de acompañarme en esta fiesta. A los vecinos y sin embargo amigos que hoy han tenido la delicadeza de acercarse a esta sala con tanta solera. A escritores de Rivas y a Letras Vivas por su producción cultural, no dirigida tanto al consumo, sino más bien a generar más producción. Este es el capítulo de agradecimientos. Faltaba a los poetas, amantes de la poesía y otra gente de mal vivir, hoy presentes, todo mi reconocimiento por su presencia y cercanía. Después unas breves palabras sobre el libro y después empezaré a leer. Después de varios años, no sin escribir, pero sí sin publicar, hoy puedo implicarme en una de las citas que acompañan los poemas del libro. He sido un hombre afortunado en la vida, nada me fue fácil. He dudado bastante si poner el título como subtítulo y al revés, pero finalmente me decidí por el nombre Escoba de 15 y dejé como subtítulo Abecedario de la Poesía y lo que se trama entre ellos, alusiones a cosas para mí muy serias, como el tiempo, la poesía, el juego, la amorosa vendimia de la carne, el trabajo y el humor. El libro cuenta con 4 secciones. He seleccionado para leerles 2 poemas de cada una de las 3 primeras y los 5 cantos de Abecedario de la Poesía que cierran el libro. Si queda alguien en la sala que todavía tiene el prejuicio de que la poesía no se entiende, le diría que como coartada para no volar con los versos no sirve. Primero porque el pensamiento excede ampliamente el entendimiento. Y segundo, porque hay tantas cosas en la vida que no entendemos. Espero que durante mi lectura sea capaz de entregarle mi voz a la poesía para que ella sea la protagonista y mi voz su humilde servidora. Y ahora vamos a tomar agua. Bueno, les voy a leer el primer poema del libro, donde queda claramente señalada mi identidad. Es decir, después de leer este poema ustedes se van a saber perfectamente quién soy. No soy aquel. No soy aquel que está escribiendo en este mayo de llovizna y luz ausentes las horas del reloj. No soy el que deambula por las calles siguiendo mi paso con los pies, extranjero a mi sonrisa. No estoy en la cama donde duermo cuando el sueño me viaja a contrapié y la tierra de nadie es mi dominio. No soy tampoco el dueño de mi voz, esa que se apropia de mi nombre y lo nombra y lo escribe en las paredes. No soy, por fin, aquel que dice estas palabras:
aunque lo parezca, no soy aquel, ni este, ni su sombra. Hay tardes de domingo, a todos nos ha pasado, que se hacen eternas y que en ellas no es posible vivir, solo se puede sobrevivir. Aterido bajo mantas de mentira, caía el filo veloz de un domingo de abril en mi garganta muda de toda mudez. Soltaban amarras los gorriones buscando el cobijo que el viento les negaba, la tibieza de una rama compañera. Era un atardecer de tristeza y espanto, un tedio seco, gris, clavado en el silencio, tendido entre la sobremesa y el invierno. Unas lágrimas asomaban tras la ventana, resbalaban aburridas por los cristales y caían en cascada por mis mejillas. Casi al cierre indolente de las horas, abrí la cremallera de mi voz, erguí mis huesos y canté. De muy jovencito, más que ahora, fui temblando a preguntarle a un gran poeta si mis versos eran buenos o malos. Él me contestó: si sus versos son malos, no se preocupe por la poesía, no le harán ningún daño. Ocúpese del poeta, puede que él sea el dañado. Si son buenos, tampoco se preocupe por ellos. Ella reconoce lo propio ahí donde lo encuentra. Hay varios poemas que tienen citas, que no voy a leer para no interrumpir. Creo que son más para ser leídas que para ser recitadas las citas. No es una herida. Fue una herida que necesitó un punto y coma, 2 guiones y 3 puntos de sutura. La sangre surgía entre mis cabellos, se derramaba sobre la frente y caía en las hojas del otoño. Clamé que no era una herida, que eran poemas floreciendo como los niños entre la sangre. Fuera, médicos de mi cuarto, los versos germinan a mansalva, tocados de vida plena y muerte, crecen clandestinos y a destiempo, explotan en la boca del tirano y acarician tu piel al despertar. Una noche, ella, que se había pasado toda la tarde leyendo a Cortázar, me dijo: ven a dormir conmigo, no haremos el amor, él nos hará. Por la mañana escribí este poema. Noche también de amor. Con tus cabellos enredados en mi sexo, gritabas que no me conocías, que mi nombre era el brillo sediento de un trigal. Mi nombre no cabía en tu sorpresa, tus labios recorrían traviesos mis parajes y la sed moría entre gemidos. Hubo apenas un temblor, una caricia, un roce minúsculo y atroz rasgando la cómplice sombra del amor. Después hablamos del pan y de las cuotas, de los turbios manejos del gobierno y volvimos a lo nuestro, a las delicias. Hicimos del placer asunto propio, de la noche una fiesta desatada, bella en su embriaguez, exuberante.
Cerca de los 70, no voy a decir qué tan cerca, pero cerca, decidí que ya era hora de darme permiso para pintar un autorretrato de palabras. El barrio de las letras. Quiero ser un buen antepasado, alguien que deje florecer las flores, aunque no sea ya lo que se lleva. Un tipo sencillo, con un trabajo digno, amante de los sabores familiares y de lo que crezca más allá de mis narices. Hijo de inmigrantes, fui un solitario, capaz de muy variables compañías, aunque de pocas robustas amistades. Fui también extranjero en tierra propia. Residí en los suburbios de mi amor y planté geranios en la mirada de los niños. Cuando llegaron las arrugas insolentes, me peiné las canas al revés y caminé pausado por el barrio de las letras. Wow. Bravo. ¿Cuántas veces, no? Y con qué temeridad creemos que las guerras, la pobreza, la injusticia, el fanatismo y otras desgracias están lejos de nuestro ombligo. Y sin embargo, aquí, retumba abierta una llamada en esa tumba donde el horizonte traza de la vida su frontera. Han llovido, y mira que han llovido, cántaros plenos de apariencias y secretos desnudos a raudales. Una marejada rica de trigales no daba pan, ni trigo, ni justicia, solo se ondulaba al sol y se perdía. Mientras, los señores de la guerra, quise decir los señores de la tierra, daban de comer armas al hambriento. Masticando las noticias de allá lejos, saciados de vinos y abundancias, olvidamos que allá lejos está aquí. ¿Qué dice lo que no está escrito? ¿Qué se escribe entre lo que se dice y lo que no se dice? ¿Cómo responder a estas preguntas sin la poesía? El sonido de leer. Camino escrupulosamente ceñido a caminar, tal como el rumor de las letras escribe figuras en el sueño. ¿Cómo escuchar lo que no está dicho? Lo que palpita al noroeste del acorde, en esa V acuñada en el renglón. ¿Cómo leer lo que no está escrito, sino en tinta de secretos, pero se dice entre el punto y la coma? Ardíamos en la cadenciosa lujuria de los versos amados, haciendo el amor ante nosotros en la propia retina de la vida. Los sábanos, las sábanas del pecado se secaban al sol y el viento de una bruma gris moría en la playa a nuestros pies. Y ahora vamos con los 5 cantos de Abecedario de la Poesía. Hace un tiempo, en una entrevista y apuntando a mi profesión, me preguntaron si las palabras curaban. Respondí que solo tenían capacidad transformadora aquellas palabras que estaban tan cerca de otras palabras como de la sangre. Abecedario de la Poesía. 1. Esa letra insolente, altiva y solitaria, partida en dos por los recuerdos, ínfima, borrosa,
y bordada en los silencios de ayer, antigua en su trazo virginal y sin embargo usada por el tiempo, esa letra torcida, cansada de esperar su coma, sus 2 puntos, letra de cambio, de quietud, dueña del contratiempo, bailando entre otras, entre lápiz y papel, forjando palabras que de faltar dicen otra cosa, que estando de nada nos cerciora en su ensalmo desvaído y al tacharla muerde su relieve. 2. Letra de tango, lúcidamente triste, como un adoquín después de la tormenta, goteando música de la ciudad. Letra inicial, ariete sobre el blanco, a veces con mayúscula sorpresa y otras oculta entre los pliegues del amor. Dibujo apresurado, repetido, esbelto, en las frías paredes de la noche, en el verde sucio de los baños públicos. Letra impresa con buril de versos, en el cetro impávido del faraón y en las orillas del sudario nupcial. Letras peinadas al revés, oblicuas en el transcurso del renglón, mirando al noroeste del vocablo. 3. Letra ansiada de llegar al punto y coma donde beber del aire las bifurcaciones del sendero. Letra de letrada, de letrero, de letrina, de candidato a letrar las calles de la ciudad, soñando con la esquina del encuentro. Línea que desde las alturas figura sacudir las alfombras del léxico, se hace G y lanza aquel pajar hacia el olvido. Letra de la calle, T, roja y nocturna, paraguas del beso furtivo, bajo la cual me refugio de la lluvia, y cuando escampa, veo sobre el tapiz de un cielo luminoso una nube de V voladoras. 4. Letras cargadas con el peso transparente del rocío, en ese amanecer colgado de la inmensa O que pare cada día el horizonte. Letras de viejas canciones en la voz de la abuela, en las blancas sábanas tendidas al sol que acaba de nacer. Tinta de sangre y letras a contrapelo del alba en la entrepierna de la noche. Viento del lenguaje, remolino de carne y palabras entre las arrugas propias del amor. Letras que huyen monte abajo, sedientas hacia el valle, hartas de soledad en las alturas. 5. Letras que sirven la mesa, que sorprenden al viajante de comercio mientras come goles en el diario. Sopa de letras, vitamínicas, alimenticias, nutrientes palabras dichas sobre el reciente cadáver de la voz. Grafo de la nada, garabato carnal, surco de moto en el desierto, escribiendo el nombre de la arena. Dedo que se hunde en el cemento aún fresco, para que todos sepan, para siempre, quién puso puente al cruce del reguero. Letras de pura música sobre la perenne carcajada del teclado, donde bailan los dedos del poema.
decía Fernando, el poeta canta el misterio, y luego el propio Emilio, el pensamiento excede ampliamente el entendimiento. Pues son dos aspectos que se complementan muy bien, y yo creo que ahí radica efectivamente la hondura de la poesía de Emilio y esa capacidad de sugerir que es proverbial en él, una sobriedad y una elegancia de la que ha hecho Cigala maravillosamente. Bueno, en los prolegómenos o en los días previos a este bello acto, Pablo y Emilio habían sellado una bella alianza, y era que Pablo iba a recitar para todos el poema Versos a la calle. Pablo, vía Emilio, me cede testigo, y voy a ser yo quien lea el poema que muy acertadamente, yo creo, Pablo eligió como texto de contracubierta. Y desde luego es uno de los poemas que podríamos decir que podrían ser uno de los más emblemáticos del libro, ¿no? Se titula Versos a la calle, y lo leeré antes de cederle nuevamente la palabra a Emilio, para que, como este rigor en las presentaciones de Vitruvio, tenga la última palabra y nos ofrezca un nuevo poema. Y por supuesto después aquí le tendréis para agasajarlo y para que os firme los ejemplares. Voy yo con Versos a la calle. Desde las alturas de la estantería, un verso disparó sus letras y alteró la armadura del custodio. Poco supimos de aquella tempestad que no dejó virtud en pies, ni lánguidas aspirantes a princesa. No quedó un violín bien afinado, ni hubo quien hiciera frente al viento que arrasaba la pureza. Llegó al fin el final, un temporal de páginas y mares contra la estatua del insomnio. Aquí y allá, valientes versos crecían sin orden ni mesura y entregaban al viento su belleza. Bueno, otra vez, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y para cerrar el acto voy a leer un poema que se llama Letra Viva. Ven conmigo, ayúdame a encontrar las letras que se esconden en los arteros circuitos de la lengua, las letras que desnudan la acción, las que nombran puertas y buzones y teclean en mis dedos el enigma. Tahoma o Garamón, Arial quizás, hoy no consigo hacer manar la fuente. Soy, esta mañana, una música sin letra. Pero hay letras que se te quedan, como retazos de sol en la memoria, y asoman su ritmo entre los dientes. Ven, te digo, ayúdame a buscar la cadencia de minutos y palabras, los pliegues furtivos en mi nombre. Muchas gracias.